Chicos, buenas noches. El tema que le queremos compartir el día de hoy es concreto estructural que corresponde al título C de la norma NSR10. El, el concreto estructural muestra un gran desempeño y una resistencia a la compresión. Su principal característica es la resistencia y la durabilidad. A continuación vamos a dar una breve explicación sobre los 23 capítulos que conforman el título C, que es sobre concreto estructural. El primer capítulo es requisitos generales. El título C lo que hace es proporcionar los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de elementos de concreto estructural que requiere cualquier estructura construida. También cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes. En este caso, el término concreto estructural se usa para referirse a todo concreto simple o reforzado usado con fines estructurales. El segundo capítulo se llama notación y definiciones. Los términos en la lista que se utilizan en el título C, donde se actualizan todos los términos técnicos empleados, es decir, la nomenclatura y la definición de cada una de las variables. En el capítulo 3 habla sobre los materiales. Decimos que para asegurarnos de que los materiales utilizados en la obra sean de calidad especificada, deben realizarse los ensayos correspondientes sobre muestras representativas de los materiales en la construcción. Los registros de ensayo de materiales y de concreto deben conservarse por el plazo que lo indica el título I del reglamento de la NSR10. Después de la terminación del proyecto. La terminación del proyecto es la fecha en la que el propietario acepta o cuando se emite el certificado de ocupación a la que sea posterior. En cuanto a los requisitos de durabilidad, los concretos cuyo diseño esté condicionado por requisitos de durabilidad deben cumplir con lo establecido en el capítulo 4, donde habla o especifica cada uno de los requisitos de durabilidad. Las mezclas de concreto deben ser dosificadas para cumplir con la relación máxima, agua material, cementante y otros requisitos basados en la clase de exposición asignada al elemento estructural de concreto. En cuanto a la calidad del concreto mezclados y la colocación, ahí se describen cada uno de los procedimientos mediante los cuales puede obtenerse un concreto con la calidad adecuada y da los procedimientos para verificar la resistencia del concreto durante y después de su colocación en la obra. Los criterios para la aceptación del concreto se basan en la filosofía de que el reglamento pretende primordialmente proteger la seguridad pública. También debemos especificar que el concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la compresión y debe producirse de manera que se minimice la frecuencia de resultados de resistencia inferiores a F'C. En cuanto a las cimbras y encofrados embebidos y juntas de construcción, se debe especificar solamente los requisitos mínimos de desempeño de las cimbras y encofrados necesarios para la seguridad y la salud pública. El objeto de las cimbras y los encofrados es obtener una estructura que cumpla con la forma, los niveles y las dimensiones de los elementos, según como lo indican los planos de diseño, y las especificaciones deben ser esencialmente y suficientemente herméticas para impedir la fuga del mortero. También deben estar adecuadamente amarrados, de tal manera que conserven su posición y forma inicial. Deben también diseñarse de tal manera que no dañen la estructura previamente construida y deben estar diseñadas y construidas de tal manera que permitan desplazamientos del elemento sin causar daños durante la aplicación de la fuerza del pre-esforzado. En cuanto al detalle del esfuerzo, se exigen amarres de tracción para construcciones de concreto prefabricadas de cualquier altura. Los detalles deben ser proporcionar
a las conexiones capaces de resistir cargas aplicadas. Los detalles de conexiones deben disponerse de tal manera que se minimice el potencial de agrietamiento debido al movimiento restringido de flujo plástico, retracción y temperatura. También hay que tener en cuenta que no podemos permitir que los detalles de conexión dependan solamente de la fricción física causada por las fuerzas de gravedad. A continuación, encontramos el capítulo C8 llamado Análisis y Diseños, consideraciones generales como tal de una estructura, ¿sí? Dentro de este capítulo podemos encontrar lo que son los métodos de diseños, cargas, métodos de análisis, redistribución de momentos en elementos continuos sometidos a flexión, módulos de elasticidad, concretos livianos. Podemos encontrar el tema de pronto de rigidez, podemos decir rigidez efectiva para determinar las deflexiones laterales, longitud de vano, columnas, disposición de cargas vivas, sistemas de vigas, viguetas en losas nervadas y acabados de pisos separados. Dentro del capítulo 9, el C9, encontramos lo que son los requisitos de resistencia y funcionamiento. ¿Sí? Dice, las estructuras y los elementos estructurales deben de ser diseñados para que tengan en cualquier sección una resistencia de diseño al menos igual a la resistencia requerida. ¿Sí? Dentro de esta sección encontramos de pronto lo que es la resistencia requerida, resistencia de diseño. Podemos encontrar también la resistencia de diseño para el refuerzo, controles de flexión. ¿Sí? Dentro de esta categoría de los controles de flexión podemos encontrar también elementos reforzados en una dirección, elementos reforzados en dos direcciones, encontramos elementos de concreto preesforzado y elementos compuestos. ¿Sí? Dentro de estos elementos compuestos, a la su vez también encontramos otra serie de elementos como son los elementos amputalados y elementos sin amputalar. Continuamos con el capítulo C10, flexión y cargas axiales. ¿Sí? El diseño por resistencia de elementos ya se sabe que es sometidos a flexiones y cargas axiales. ¿Sí? Debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad de la deformación. ¿Sí? Dentro de este capítulo encontramos una serie de elementos también, como lo es de pronto el alcance como tal de la flexión y las cargas axiales. Encontramos a su vez suposiciones de diseño, principios y requisitos generales, distancias entre los apoyos laterales de los elementos sometidos a la flexión, distribución de refuerzos a flexión en vigas, losas en una dirección y vigas en gran altura. Encontramos dimensiones de diseño para elementos a compresión, como lo son de pronto las columnas. Dentro de estos encontramos elementos de comprensión aislados, con espirales múltiples, elementos en comprensión construidos monolíticamente en muros, elementos de compresión de secciones circular equivalentes y límites de sección. ¿Sí? Encontramos, bueno, continuamos con los límites de refuerzo de elementos a comprensión, igualmente en columnas, efectos de esbeltez en elementos a la comprensión. Encontramos dentro de este tema podemos observar lo que son los análisis no lineal de segundo orden, análisis elástico de segundo orden y procedimientos de magnificación de momentos, procedimientos de magnificación de momentos, estructuras sin desplazamiento lateral y encontramos también estructuras con desplazamiento lateral. ¿Sí? Elementos cargados axialmente con soportes y sistemas de losas, transmisión de cargas de columnas a través de losas de entrepiso, elementos compuestos sometidos a compresión, como lo son los núcleos de concreto, confinado en acero estructural, refuerzos en espiral alrededor de un número de acero estructural, estribos de refuerzo alrededor de un núcleo de acero estructural y resistencia al aplastamiento. Es el último de pronto tema como tal de este capítulo. Pasamos como tal al capítulo de pronto C11. Este capítulo nos habla del cortante y la torsión. Es de pronto de resaltar que este capítulo incluye
disposiciones para cortantes, tanto como en elementos de concreto, no preesforzados como para preesforzados. ¿Sí? El concreto de cortante por fricción se aplica particularmente en diseños de detalle de refuerzo en estructuras prefabricadas. Se incluye disposiciones especiales para elementos de gran altura sometidos a flexión y mensulas y cartelas y disposiciones de cortante para losas y zapatas. Dentro de este capítulo podemos encontrar también ciertos elementos o ciertos precapítulos: resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no preforzados, resistencias al cortante proporcionada por el concreto en elementos preforzados, resistencias al cortante proporcionadas por el reesfuerzo del cortante, y entre otros. Continuamos también con el capítulo C12, longitudes de desarrollo, empalmes del refuerzo. ¿Sí? En este podemos observar que la tracción o compresión calculada en el refuerzo de cada sección de elementos de concreto estructural debe ser desarrollado hacia cada lado de dicha sección mediante una longitud embebida en el concreto, por medio de ganchos, barras corrugadas con cabeza, dispositivos mecánicos o una combinación de ellos. Los ganchos y barras corrugadas con cabeza no se deben emplear para desarrollar barras en compresión. ¿Sí? Dentro de este capítulo encontramos de pronto una serie de secciones, como lo son el desarrollo del refuerzo, el desarrollo de barras corrugadas de alambre corrugados por atracción, desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a compresión, desarrollo de paquetes de barras, desarrollo de ganchos estándar en tracción, desarrollo de las barras corrugadas con cabeza y ancladas mecánicamente en la tracción. Encontramos el desarrollo de refuerzo electrosoldado de alambre corrugado a tracción. Podemos observar el desarrollo de refuerzo electrosoldado de alambre liso a tracción, desarrollo de torones de perforar. Continuamos con el capítulo C13, el cual nos habla sobre sistemas de losas en una y dos direcciones. ¿Sí? Los métodos de diseño que se presentan en el capítulo C13 se basan en el análisis de resultado de una serie extensa de ensayos y en el historial bien establecido de comportamiento de varios sistemas de losas. Gran parte del capítulo C13 está relacionado con la selección y distribución del refuerzo de la flexión. Se advierte al diseñador que es recomendable, antes de discutir las diversas reglas para el diseño, que el problema fundamental respecto a la seguridad de un sistema de losas es la transmisión de la carga a la losa, a las columnas, por medio de la flexión, la torsión y la cortante. A continuación tenemos la norma NSR10, el capítulo C, que hablamos de los muros. En este capítulo tiene un alcance, unas generalidades, en donde la disposición es total, es que se deben aplicar estas cargas, estos muros, con una carga axial, pero puede presentarse con o sin flexión. También habrán muros con voladizo, ¿sí? Estos se diseñan de acuerdo al diseño que se tenga, dependiendo de la obra, en un refuerzo horizontal. También debemos tener en cuenta que los muros deben diseñarse para cargas excéntricas y cualquier carga lateral a los que estén totalmente sometidos. Van a tener un refuerzo mínimo también. Estos tienden a ser verticales o horizontales y deben cumplir también las disposiciones según la norma. El alcance es que estos muros de contención, cuando hablamos de voladizo, deben tener disposiciones de una muy buena flexión. Al momento, cuando tengamos un muro con una cortante, deben diseñarse de acuerdo a la norma. Y también los muros deben diseñarse para resistir todas las cargas que sean sometidas, incluyendo cargas axiales excéntricas y fuerzas laterales. A continuación, un aporte adicional es que los muros diseñados como vigas en estas cimentaciones deben tener un refuerzo, ¿sí?
en la parte superior y en la parte inferior, que requieren que esto pueda resistir los momentos flectores. También tendremos diseño alternativo cuando hablamos de muros esbeltos. Esto pues tiene mucha tracción causada por una flexión controlada y el diseño del muro está fuera de su plano. Aparte de esto, el refuerzo debe proporcionar un diseño en el cual también lo veremos en la norma, y las cargas de gravedad que estén concentradas en la aplicación de ese muro de la sección de diseño por la flexión debe suponerse que debe tener su ancho según las especificaciones técnicas.